yo dividí un poco mi presentación en estas tres partes. No voy a lanzar todas las cosas en una sola presentación. Por lo tanto, no me voy a referir en esta primera presentación a una discusión más profunda de los impuestos específicos, porque ahí vienen las preguntas sobre los impuestos específicos. Quisiera decirle a ustedes, a los que posiblemente no lo saben, de que la reforma tributaria tiene 175 páginas y que realmente es una cosa a estudiar, y me encantaría que la universidad en eso dedicara tiempo a estudiar esta reforma tributaria. Dentro de la reforma tributaria hay muchas cosas, y pienso que para mí esta oportunidad, estos minutos son un privilegio por lo menos de lograr compartir lo que yo puedo agregar en este debate. Lo primero es que cuando uno lee toda la reforma tributaria, ya al final uno se da cuenta que no se trata solo de discutir los impuestos verdes. Realmente las unidades, cuáles son impuestas, estas cosas son las mismas unidades. Por lo tanto, es muy difícil separar los actores de los impuestos. Yo diría que el gran esfuerzo que tenemos que hacer todos es evaluar, digamos, el impacto de la reforma tributaria, si va o no va hacia una sociedad sustentable o no. Y creo que este es un punto muy importante que tengo que hacer con eso. Es decir, es difícil separar los instrumentos. Lo segundo es que cuando uno está en una posición de estar en un debate así, uno dice, bueno, ¿qué forma de evaluación hace uno de la reforma? Una posibilidad para evaluar la reforma es aceptar los objetivos de la reforma y los instrumentos. Y decir, mira, esto es lo que es, y lo evaluamos. La otra posibilidad es decir, mira, yo estoy de acuerdo con los objetivos, pero veamos cuáles son los mejores instrumentos para alcanzar estos objetivos. Y creo que en la universidad es importante hacer ese debate. Yo creo que la universidad es para eso. Lo otro es tener una evaluación en que uno realmente acepta si esto es endógeno o exógeno a los objetivos de crecimiento, a los objetivos de ahorro y a los objetivos de inversión. En la discusión pública hoy día, en la parte macro, que yo he seguido muy de cerca, no estaba envuelto en el debate público, muchos actores piensan que la reforma es realmente endógena al crecimiento, a la inversión y al ahorro, y critican de que realmente la reforma tributaria va a bajar la inversión, va a bajar el ahorro, va a bajar eso, cuando no hay realmente una evidencia científica tan clara sobre este tema. Otro asume de que las tasas de crecimiento, las tasas de ahorro, las tasas de inversión, ¿no es cierto?, son realmente exógenas, y que hay otras variables que son más importantes para determinar esto. Y esta es una parte muy importante del debate, porque no solo estamos hablando del impuesto a las empresas, no solo estamos hablando del impuesto a la renta, sino que también ahora estamos lanzando los impuestos verdes. Y por lo tanto tenemos que saber en qué punto esto se transforma en algo endógeno o exógeno. En mi opinión, respecto a este primer punto, es que la inequidad, que es uno de los objetivos principales de esta reforma, no es solo una inequidad, y creo que en eso estamos totalmente de acuerdo, no es solo una inequidad respecto a los ingresos y a las rentas de plata, de las ganancias, sino que también hay una inequidad ambiental y una inequidad en relación a todas las formas de capital. El capital humano, el capital natural, el capital institucional. Aquí hay una serie de inequidades en las cuales la reforma no ha dicho mucho, o por lo menos no ha habido un gran debate. Cuando se habla aquí, por ejemplo, en la reforma, en sus primeras páginas, de que realmente tenemos que gravar mucho más al capital que a la mano de obra, ¿no es cierto?, los ingresos de capital más que a la mano de obra, yo diría que aquí hay que ampliar un poco el debate, por lo menos aquí en la universidad, ¿no es cierto?, de que hay otra forma de capital, y por lo tanto estos impuestos verdes se transforman en más importantes en entender ese tema. Lo segundo es que los impuestos verdes serán parte endógena de esta reforma, en tanto cuanto sucedan dos cosas. Lo primero, de que el impuesto tenga un nivel que permita el cambio tecnológico, que permita el cambio de la composición de los factores, y que finalmente nos mueva hacia una situación sustentable. Si realmente no pasa eso, estos impuestos también van a ser exógenos, o sea, no va a tener una implicación real en esto. Y creo que el subsecretario ha hecho una presentación muy buena respecto a eso, y a mí yo voy a volver atrás a esa presentación, de que él lo hace endógeno. Él dice aquí, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esta composición. Lo otro es que tenemos que entender de que la reforma no es solo, digamos, el tema de los ingresos y de los gastos, sino también un tema de calidad de vida. Y creo que en eso hay que darle más fuerza a ese tipo de argumentos. La equidad no solo se produce a través de una mala educación, también se traduce a través de una mala salud, y creo que la reforma ha sido muy buena en presentar el tema de la salud como parte
de este engranaje. El otro punto que quisiera decir es que cuando hablamos de instrumentos verdes, hay muchísimos instrumentos verdes. O sea, no es solo esto, estos son un grupo muy minoritario de instrumentos verdes. Usted habló muy bien de otros instrumentos, de la OCDE y toda esta gente que está discutiendo esto, que la reforma tributaria no lo incorpora. Y sería interesante saber por qué no lo incorpora. Porque ahí hay un tema de optimización de los instrumentos. ¿Cuál es el instrumento que llega a lo final más rápidamente? Yo publiqué hace poco tiempo atrás varios aspectos muy positivos de esta reforma tributaria. Y tengo que ser explícito porque cuando las cosas son positivas hay que reconocerlas. Lo primero es que esta reforma tributaria habla de la sustentabilidad. Y eso me parece sumamente importante, que en este país una reforma tributaria no solo sea macroeconomía, sino que alguien diga, mira, la sustentabilidad. ¿Cómo lo hace? Bueno, discutámoslo. Lo segundo es que le da una importancia muy grande a lo que yo llamo la macroeconomía ambiental, o sea, dónde figura lo ambiental dentro de este debate macroeconómico. Quiero decir que este debate hasta este momento es muy débil, es muy poco profundo, realmente no hemos logrado darle un punch que se merece. Lo tercero, esto de la reconversión de la estructura productiva, incluyendo las termoeléctricas, y la importancia del cambio tecnológico en esto me parece sumamente importante y quiero reconocerlo explícitamente. La ligación que hace la reforma tributaria de los instrumentos fiscales, incluyendo los instrumentos verdes, en relación a la salud, también me parece un tema importante que tampoco llega muy lejos en el debate de la reforma tributaria. Lo otro que hay que reconocer y que me parece sumamente importante, particularmente en los impuestos verdes, la relación impuesto con impacto social, costo social. Yo creo que eso es muy avanzado en el mundo. Hay como 9 países que hacen eso y creo que hay que felicitar que se esté yendo en esta dirección. Lo importante es ver cuál es la función de impacto y ser mucho más explícito en llegar a ese punto. Lo otro que es importante es que nos obliga a repensar el modelo. Y yo creo que nadie se atreve a decir esas cosas. Yo lo dije en la campaña y por lo tanto me atrevo. El gobierno ha sido más tímido y yo entiendo, porque aquí hay en juego cosas muy grandes y realmente hay que saber sopesar estratégicamente qué va adelante y qué va atrás. Hay varios puntos de partida en esto y yo lo estoy hablando ahora más bien a los estudiantes porque yo creo que es importante ordenar el debate. Antes el crecimiento económico iba muy acompañado, casi uno a uno, con aumento de bienestar. Hoy día no va. Y creo que eso es lo importante y lo importante de esta reforma tributaria. El crecimiento económico está yendo con menos bienestar. O sea, la gente se queja más que la contaminación, más sobre la salud, más sobre esto. Y por lo tanto creo que es muy importante que esto esté discutido en este tipo de cosas. El segundo punto, que es perogrullo, es como obvio, es que las empresas son la fuente de la contaminación. Y por lo tanto las empresas deben ser parte de la solución. Y creo que eso es como que no se habla, porque estamos muy interesados en el tema del impuesto a las ganancias. Entonces nadie quiere hablar de eso. Pero resulta que nosotros no somos los mochileros, no somos los pequeños individuales los que estamos realmente contaminando el país. Por lo tanto, esto debiera ser mucho más debatido. Lo tercer punto es que ustedes los estudiantes tienen que haber notado de que hay una polarización en el debate. Por una parte hay una cosa neoliberal que ve la institucionalidad sustentable como contra la competitividad. Y yo creo que eso hay que hablarlo más claro. Yo creo que el gobierno tiene que ser más claro en esto, que eso no es cierto. De hecho hay una aproximación mejor que esa, que es decir que la mayor efectividad ambiental disminuye los costos de producción. Al disminuir los costos de producción se aumenta la competitividad, ¿no es cierto?, en forma eco más que sola, y por lo tanto hay impacto en el crecimiento positivo, hay impacto en el empleo positivo y hay impacto en nuevos mercados. Eso no se ha dicho, no ha salido a la palestra y me parece muy importante. Las empresas B son un caso que se podría usar. Lo que no podemos permitir hoy día en Chile es que nosotros veamos la cosa de la sustentabilidad como separado de todo y permitir santuarios de contaminación. Nosotros no podemos permitir eso en nuestro país. Nosotros no podemos realmente, y eso hay que ver muy bien y refinar muy bien la reforma tributaria. Para mí es un documento difícil. Yo he sido un estudiante de doctorado en las últimas semanas antes de venir a este panel, porque realmente es un documento que necesita de mucho estudio, porque los impuestos verdes no están separados de los otros impuestos. Porque aquí una pregunta clave, y aquí está el moderador, es que si en la totalidad realmente de todo esto, de todos los impuestos, de todos los instrumentos fiscales,
¿En qué dirección vamos? ¿Vamos hacia la sustentabilidad o realmente esto es simplemente un problema de ingresos fiscales y no un problema de cambio de la estructura productiva? Lo otro que me parece muy importante es que hay que decirle al público comunicacionalmente por qué estos impuestos verdes. Hoy día los impuestos verdes aparecen como algo incómodo. Yo he ido a muchos lugares y la gente dice, oye, no, pero seamos los primeros impuestos, los verdes los dejamos para otra oportunidad. Yo creo que eso es un desastre. Yo creo que sería desastroso de que en el debate de la reforma tributaria nosotros viéramos un enroque en unos días más. Oye, sí a las ganancias, pero sácame los impuestos verdes. Y yo he estado alertando a muchas personas que conozco en el gobierno que si viene ese enroque sería un desastre nacional. No pudimos explicar que no podemos estar en un sistema con externalidades negativas que hay que corregirlas. Esas cosas hay que corregirlas. Tenemos que corregirlas y estos son los instrumentos que hacerlo. Tenemos que explicar lo que significan los impuestos verdes como una forma de incentivo positivo. No solo ver los impuestos verdes como algo negativo. La gente ve los impuestos verdes como algo que está exageradamente negativo. Yo creo que es muy importante, no voy a alcanzar a tratar todos los puntos porque veo que me quedan solo pocos minutos. Yo creo que es muy importante entender que las políticas económicas no son neutrales y que no sacamos nada. Yo creo que hay que ser bien al frente, digamos, bien al frente, ir allá y decir, no, esto va a cambiar la composición de los factores, esto va a cambiar los insumos, esto va a cambiar la forma en que las empresas van a tener que hacer las cosas y el país tiene que entender eso porque ese es nuestro único camino. Termino. Yo no sé, yo llevo 9 minutos. No sé cuántos minutos me da usted. Son 10 minutos más o menos, pero en rigor, por favor. Adelante y continúe. Termino sí, no se preocupe. en un minuto. Sí. Porque no me gusta sentir nervioso a mi lado el moderador. No. Me pone nervioso el moderador. Es una broma. Yo quiero terminar diciendo de que este no es un tema solo de los economistas. Yo creo que aquí tiene que haber mucho más gente envuelta en este tema de la reforma tributaria y por eso estoy muy contento de que usted esté acá, porque si hubiéramos sido solo economistas, estamos acá, digamos, la cosa hubiera sido, digamos, como se ha visto en la tele. En la tele se ve un debate de economistas, en el Senado se ve un debate de economistas y esto a mí me parece que tiene que ir mucho más allá que los economistas. Lo segundo es que esta reforma tiene un contenido muy político y muy social. Y creo que es importante hacer la conexión entre lo verde, lo social y lo político. Yo creo que no hay que evadir responder a lo político. Y esto es muy importante. Y lo político significa identificar actores, y van a haber actores que van a tener que pagar por esto. Lo otro que me parece muy importante es que se habla mucho del contexto de la reforma. Cuando el gobierno presenta la reforma, presenta el contexto de la reforma. Y en la presentación del contexto de la reforma todo es macroeconomía. Yo creo que hay que presentar el contexto de la reforma verde, o sea, la parte verde de la reforma. Yo creo que aquí tienen que haber dos cartolas, no solo la cartola macroeconómica, sino también la cartola de la sustentabilidad. Y creo que la presentación del subsecretario es más que suficiente como presentar esta cartola en este país. Yo creo que ahí tenemos que, como que, balancear eso. Y quiero terminar con dos frases, porque no voy a tener la oportunidad de explicarlo. El no corregir las externalidades negativas del medio ambiente en nuestro país significa realmente no cambiar la inequidad que existe en nuestro país y beneficiar a los más ricos. La gente que menos se beneficia, la gente que más es castigada por no corregir las externalidades, es la gente de mediano ingreso y de bajo ingreso. Por lo tanto, ahí hay un factor social, hay un factor institucional que fortifica esta reforma. Y finalmente, esta reforma realmente tiene una parte que es como un signo de interrogación grande, que esta reforma depende de los gastos. Toda la parte de equidad se le deja en el sector público. Ustedes tienen esa gran responsabilidad del gasto público. Y yo quisiera ver, después de esta reforma, de que realmente hay mucho más gasto público en lo ambiental, de que el ministerio se fortalezca realmente y que los programas de inversión pública sean realmente grandes en relación al Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? No solo grande en términos de número de proyectos, número de regiones, sino que haya un cambio hacia una inversión pública en el ámbito de la sustentabilidad. Esa es mi presentación de la primera parte. Muchas gracias.